Amigos televidentes, bienvenidos una vez más al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven Señor Jesús, y nos da mucho gusto poder contar una vez más con su teleaudiencia. Nos bendice mucho todos los comentarios que escuchamos, nos bendice mucho los saludos que nos mandan y la forma como podemos interactuar también por las redes sociales. En esta oportunidad me acompaña mi hija María Gabriela, que ya se ha vuelto una costumbre que estés por acá, así que bienvenida. Me da mucho gusto que una vez más estés conmigo en este programa. Muchas gracias, papi. Solo recordarles, ¿verdad?, la página de Facebook de la iglesia, que es Ministerios Ven Señor Jesús Oficial. Ahí le pueden dar like y estar al pendiente de las actividades que tenemos en la iglesia y también del contenido que subimos todos los días. Hoy quisiera tocar un tema contigo importante porque creo que lo que vamos a hablar es tal vez de las cosas que no recibimos gratis. Y es la madurez, porque necesitamos llegar a obtener la madurez. No nacemos con la madurez, no nos volvemos cristianos y ya tenemos al Señor en el corazón y ya somos maduros. Literalmente. Ni siquiera en lo físico, exactamente. Ni en lo biológico. Exactamente. Es un proceso que llevamos para obtener la madurez. Y yo quisiera que platicáramos las herramientas que necesitamos nosotros para alcanzar la madurez, ¿verdad? En todos los ámbitos. Me parece muy bien. Mira, para poder empezar, hablar de madurez de un cristiano, porque desde luego no vamos a hablar de la madurez física, mental, biológica, sino la madurez espiritual. La Escritura dice que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a un nuevo nacimiento, y así es. Sí. Jesús entra a nuestra vida, vivifica el espíritu que estaba muerto por nuestros delitos y pecados, y comienza una nueva vida para nosotros. Sí. De lo cual en muchas cosas somos ignorantes, porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es experimentar a Dios. Son dos cosas diferentes, porque puede que como ustedes que nacieron en un hogar cristiano sepan mucho de Dios y de la palabra, pero eso no garantiza que tengan una experiencia con Él. El hecho que alguien nazca en medio de un ambiente cristiano con información doctrinal de la palabra, eso no quiere decir que ya la estén experimentando. Pero es importante que todos, de hecho es lo necesario, lo más, Jesús lo dijo así a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, es una necesidad. Si el hombre no nace de nuevo, no puede conocer a Dios. Y lo más triste es venir a la tierra, haber nacido en un hogar cristiano o no, y nunca haber tenido contacto con Dios, y no haberlo conocido. Y de hecho esa es la vida eterna, por lo cual nosotros tenemos asegurada la vida eterna, y por la cual podemos disfrutar la vida eterna desde hoy que le conocemos. Porque esa es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Y desde luego no podemos conocer al Padre si no es a través del Hijo. Pero el Evangelio es de conocer, de experimentar, no de saber. Aunque sí se sabe, porque en el Evangelio debe haber un conocimiento doctrinal. Claro. Pero el conocimiento te debe llevar a una experiencia. Entonces el Evangelio, más que conceptos, más que decir tener una doctrina mental, el Evangelio es una experiencia, es una vivencia, es una vida, algo que debes sentir, algo que debes tocar, que debes palpar. Es tangible la vida del Señor. Y por lo tanto, como no es algo mental, se puede disfrutar, se puede, al tener acceso a esa experiencia, lo puedes disfrutar. Entonces, cuando la Biblia habla de que ya hay un nuevo nacimiento, es porque Jesús entró a nuestro corazón. Es porque Él tuvo la bendición y nosotros la grande bendición de que pudiéramos ser el receptáculo de su presencia misma. Entonces, las personas que ya pueden decir, gritar con certeza que ya nacieron de nuevo porque Jesús entró a su vida, en el momento que el Señor entra, porque nadie nace con Jesús en el corazón, sino hay que hacerle una invitación con conciencia para que entre. Repito, cuando Él entra, entonces produce un nuevo nacimiento y venimos a ser como niños recién nacidos. Sí. Entonces la Biblia dice que como niños recién nacidos anhelemos la leche espiritual y la leche no adulterada. Sí. La leche espiritual no adulterada es la Biblia. La leche espiritual no adulterada está contenido en los 66 libros de la Escritura. Ahí tenemos la leche no adulterada.
Ya lo que nosotros los pastores, predicadores, apóstoles, profetas decimos, ya todo debe tener un colador para el oyente. Todo lo que yo digo, lo que platicamos, lo que recibes de parte de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todo ya lo tienes que colar. Claro. Tienes que como comer pescado, que ver, quitar espinas si es que las hay, y volverte una persona analítica de todo lo que oyes. Tú no le puedes decir a todo amén. El problema del cristiano es cuando vive de dogmas de fe. Y un dogma de fe es algo que no lo puedes probar por la palabra, ni siquiera científicamente. Claro. Pero lo crees porque es una imposición mental. El evangelio no es así. Dios no te dice cree y crees porque crees, no. Te da las bases doctrinales para que lo creas. Te justifica la razón por la cual te autoriza. Te permite hacer cosas. Porque te justifica por qué no hay que hacer las cosas que no hay que hacer. O sea, el evangelio es un evangelio bien racional en base a la escritura. Entonces, los niños recién nacidos debemos anhelar la leche espiritual, la Biblia y la Biblia. Entonces, una persona que acaba de venir a Cristo para poder crecer y alcanzar la madurez, lo primero que tiene que hacer es desear, más que oír a un pastor, más que oír un predicador, más que oír una mega hiper enseñanza, es meterse a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque como niño recién nacido debe desear la leche espiritual no adulterada, que repito, son los 66 libros. Amén. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque la Biblia es Jesús. A la Biblia, el verdadero nombre de la Biblia no es Biblia. A la Biblia se le llamó, en la misma Biblia, escritura o logos. Ese es el nombre de la Biblia, logos. Y la Biblia, cuando describe a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él en el principio estaba con Dios. El primero era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando dice el verbo, está hablando de logos. Entonces el logos es Dios. La Biblia es Dios. No el libro, no el tomo, no las páginas, no la tinta, sino el contenido es el mismo espíritu de Jesucristo. Por eso toda la escritura nos habla de Jesús llevándonos al Padre, de Jesús queriéndonos comunicarnos con el Padre, de Jesús como camino, como verdad, como vida para llevarnos al Padre. Y que repito, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. El Jesús que entra a nuestra vida, el Jesús que está en la Biblia, que es el mismo. Por eso, para poder alcanzar la madurez, necesitamos con urgencia leer la escritura. No el cristiano, sobre todo el que acaba de ingresar al evangelio, más que estos programas de televisión, debería estar sumergido en la Biblia. Así que si usted es una persona recién convertida, después de este programa, vaya a leer la Biblia y tiene que tener una disciplina para estar leyendo, meditando en la escritura. Bueno, o sea, tengo la palabra, pero ciertamente también está la palabra ministerial. Es decir, que Dios dejó, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los 5 tienen revelación de acuerdo a su función. Sí. Los 5 ministerios son de revelación. Los 5 ministerios son de luz revelativa. Iluminan la palabra. Hay una interpretación de la palabra espectacular. Toca el corazón, bendice el corazón. Y tenemos que avanzar. Los profetas tienen una palabra, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros. De acuerdo a la unción que tienen, van a fluir en revelación. Y las 5 unciones son importantes. Debemos nutrirnos de las 5 unciones, ¿verdad? Eso es importantísimo para ir creciendo. De hecho, los ministerios están representados en los 5 dedos, como son 5 ministerios, en los 5 dedos de la mano de Dios. Y la Biblia habla del poderoso brazo de Jehová, hablando del Hijo. Pero el Hijo comandó, envió, tiene 5 ministerios, como el brazo de Jehová, una mano con 5 dedos. Y cuando el profeta le vio la mano a Jehová, al Señor, vio el brazo de Jehová, que es Jesucristo resucitado, poderoso. Pero los 5 misterios donde dice que en la mano tenía escondido el poder y en la mano salían rayos brillantes. Esas luces brillantes que salen de los 5 misterios es la revelación, la que te va a iluminar para caminar en la tierra hasta que te encuentres con el Señor en la resurrección
o en el arrebatamiento. Sí. Entonces, dice que la palabra del Señor es lámpara a los pies, es lumbrera al camino. Entonces, lo que tenemos que hacer los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es iluminarle el camino a la iglesia. La senda a través de la revelación, de la iluminación, de la interpretación de la palabra, para que la gente siga caminando y sigamos creciendo. Pero la palabra es importantísima, es el alimento que nosotros tenemos. Y es bueno que nosotros busquemos y encontremos la palabra en ambientes de adoración. Acuérdate que el maná, que es una figura de la palabra, que alimenta, que sustenta, dice que caía, pero antes de que la palabra descendiera, la tierra ya tenía un rocío. Entonces nosotros, a través de la alabanza, de la adoración, nosotros estamos haciendo como que el hábitat para que la palabra descienda. ¿Dónde vamos a encontrar palabra nosotros ministerial? En lugares donde hay adoración, donde hay cántico nuevo al Señor. Esos son los lugares predilectos del Espíritu para darnos sustento, para darnos alimento. Y de hecho debemos de pedirle al Señor que cada día tengamos palabra. De hecho, la palabra que tú recibiste ayer ya no te sirve para hoy. Ya hoy necesitas una palabra fresca para tu vida. Hoy necesitas una palabra diferente a la de ayer. Claro. Por eso el maná se recogía todos los días. Y si tú querías comer del maná de ayer, hoy ya lo encontrabas engusanado. El maná bajaba del cielo, era provisión de Dios, pero ya no servía para el otro día. No se podía consumir para el otro día, sino que tenías que ir a recoger otra vez maná. Porque el Señor nos pone esa palabra, esa figura, para que encontremos todos los días nosotros una palabra que salga de la boca del Señor. Que encontremos en la Escritura una palabra que selle mi vida para este día. Yo tengo que tener una palabra para hoy, para mi vida. Y mañana tengo que ir por otra, y mañana otra, y mañana así, día tras día. No podemos conformarnos. El domingo fui a la iglesia, pero hoy estamos viernes, ni modo que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes no has tenido contacto con la palabra. Ahí vienen los fracasos del evangelio, ahí viene la gente fracasada, que no madura, que son cristianos, pero parecen niños berrinchudos, parecen mundanos, parecen esclavos, porque no se están nutriendo todos los días de la palabra. Y esto no debería ser como una disciplina, sino que realmente debemos amar la palabra. Algo que me gusta de David, en el Salmo 119, que habla mucho de la palabra, dice: yo amo tu ley, hablando de la Escritura, yo amo tu ley. Y algo que tenemos que hacer los cristianos es amar la palabra, porque la palabra es Jesús. Cada vez que vamos a la palabra estamos yendo a Jesucristo. Cuando tenemos comunión con la Biblia, estamos teniendo comunión con el mismo Señor Jesucristo. Y quiero leerte un pasaje que está en Gálatas capítulo 1, en el verso 1, donde dice: entre tanto que el heredero es niño, o sea, eres heredero, dueño de todo, pero si eres niño, en nada difieres del esclavo, aunque sea señor de todo. Es decir, que una persona cristiana que es recién nacido va a tener su lechita espiritual, va a tener pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, que le van a estar dando la palabra, que van a estar viendo la forma de que camine, que vaya creciendo y madurando en el evangelio. Pero la Biblia dice que los niños no se diferencian en nada del esclavo, en la herencia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la palabra, los niños no podían recibir la herencia. Hoy en algunos países ya los menores de edad pueden heredar. Pero en el tiempo bíblico, cuando un papá dejaba una herencia para sus hijos, pero los hijos eran menores de edad, no se les daba la herencia, sino que quedaba un tutor, un albacea, que era el que cuidaba los bienes hasta que ellos ya maduraran, tuvieran la mayoría de edad. Entonces ya se les entregaba la herencia, porque quería decir que ya tenían la capacidad para producir la herencia y para hacerla todavía crecer. Pero si le dejabas a un niño la herencia, la iba a desperdiciar, iba a comprar muñecos, juguetes, iba a comprar chicles, dulces con la herencia. Y lo que no se quería era que se perdiera la herencia. Por eso la Escritura dice que si una persona es niña espiritual, en nada diferencia del esclavo, aunque sea señor de todo. Y aquí es donde tenemos mucho cristiano que en vez de disfrutar la herencia de nuestro Señor, lo que Él compró a nuestro favor, no lo disfruta
porque piensa como niño, camina como niño, actúa como niño, y por eso es muy importante que todos los cristianos avancemos hacia la madurez. Y por eso es que hay que congregarse. Hay niños que no les gusta ir a la escuela. Hay niños que a veces, no quieren levantarse, están muy cómodos, sobre todo los lunes, ¿verdad? Están muy cómodos en la cama, peor si se desvelaron. Entonces, a veces los niños, aunque es un bien lo que se les va a hacer, no quieren ir a la escuela. Y lo mismo le sucede a todos los cristianos cuando no les da ganas de ir a la iglesia, claro, cuando no tienen ganas y mejor se quedan en la casa. La verdad que cada vez que llegamos nosotros a la iglesia, no solamente vamos a adorar al Señor y a disfrutar su presencia en otra faceta, diferente a como se disfruta en la calle, a como se disfruta en el trabajo. Se disfruta la presencia de Dios de una manera diferente en la iglesia, en la asamblea de los justos. Sí. Pero cuando, hay que entender que cuando se para el ministro para dar la palabra, lo que el creyente está recibiendo es una capacitación. Por eso es importante que todos los cristianos, cuando vayan a la iglesia, así como cuando tú vas a la universidad, debes llevar tus herramientas de estudio. Amén. Si estudias derecho, pues tus códigos. Si estudias por lo menos un cuaderno y un lapicero. Lo mismo le sucede a un cristiano cuando va a la iglesia. Debe llevar su Biblia, un subrayador para resaltar las frases que están siendo rema en ese momento de la palabra por boca del pastor o de quien está enseñando. Debe llevar un cuaderno para anotar, no dejar confiar a la memoria, no hay que, ¿cómo se llama? Y llevar la Biblia, pues, o sea, ¿cómo vamos a ir a la iglesia sin Biblia? ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? Y de hecho invitar a las hermanas a que lleven panderos y que realmente vayamos a hacer una fiesta a la iglesia. Pero eso es importante, congregarnos, porque ahí oímos la palabra y la palabra nos da crecimiento y la palabra nos da madurez para que dejemos de ser personas que tenemos acceso a muchas bendiciones, pero por ser niños no las podemos tener ni sobrellevar. Sí. Entonces, dice la Escritura en el verso 3 que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces un niño espiritual realmente tiene problemas, porque va a caminar como niño, va a actuar como mundano, porque no se diferencia a un esclavo, claro, y dice que está en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y por eso vemos mucho cristiano que cae, que falla, que vive una vida mundana, carnal, pero porque no está avanzando en la madurez. Sí. Ya se estancó, y una persona estancada en el evangelio va a terminar en los rudimentos del mundo, esclavizado. Y cuando hablas de esclavizado es de que va a llegar un momento en que no va a poder salir de un área de pecado porque no está avanzando a la madurez. Y una invitación que nos hace, por lo que tú me estabas diciendo, Marita, la misma palabra, es de que nosotros nos lancemos hacia la madurez. El Señor no quiere tener un jardín de niños claro, en la iglesia. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos. Le dijo el apóstol Pablo a los hebreos, y luego que la iglesia de los hebreos era de israelitas. Sí. Los israelitas desde niños son formados en la ley, en los salmos, en los profetas. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. O sea que Pablo quería contarle a la iglesia cosas profundas que había recibido acerca del ministerio de Melquisedec y el sacerdocio de Melquisedec. Sí. Pero no puede soltar la carne espiritual, no puede tirar el churrasco a la asadera, porque la iglesia se hizo tarda para oír. Cayó en un letargo espiritual y lo reprende y les dice, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, porque después de tanto tiempo de oír palabra, de leer palabra, de estar congregándote, se espera que ya tengas actitudes de maduro. Y la actitud de maduro es que estás metido en la palabra de justicia, que estás metido en el Señor, que estás sumergido en su presencia. Pero debiendo ser maestro, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. O sea que ellos llegaron a ser como niños, que les dice Pablo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido,
Porque el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. ¿Quién es el maduro? El maduro no es entonces el que tiene mucho tiempo estar en el evangelio, porque estás viendo gente con muchos años de evangelio, pero con poca efectividad. Estás leyendo de gente que conoce la palabra, que ha oído la palabra, que debe ser ya maestro por el tiempo, pero es un niño. Entonces en el evangelio, los años que una persona tenga en el evangelio no traducen necesariamente su madurez. Claro. Puede que sea una persona años en el evangelio y que tenga actitudes de niño y que sea inexperto en la palabra. Sí. ¿Quién es un maduro? 5:14 de Hebreos dice que el maduro es el que dice que por el uso, por el entrenamiento, eso quiere decir entrenamiento, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El maduro, ya por el uso, por la experiencia, sabe discernir qué es bueno, sabe discernir qué es malo y desde luego escoger por lo bueno cuando le toca escoger. Claro. Entonces, el problema de la iglesia, que se llena de gente inmadura, es que entonces da mucho problema en la iglesia. Mira, nosotros fuimos llamados para producir. Claro. Dios puso dones, puso talentos para que produzcas. Sí. Pero los niños nunca producen. Siempre hay que estarles invirtiendo a los niños. Sí. Porque no producen. Entonces, qué triste para un papá que sus hijos nunca produzcan. Porque no maduran. Claro. Entonces siempre hay que estar invirtiendo en ellos, que dame para la camioneta, que dame para la gasolina, que dame hasta para ir a reflexionar con la pareja. O sea, qué triste que no madure un niño. El maduro produce, el niño siempre hay que invertir. Entonces a los pastores, cuando se llenan de inmaduros en la iglesia, cuando la iglesia está llena como la del apóstol Pablo, solo de niños, el pastor no recibe el apoyo de la iglesia, sino que siempre el pastor tiene que estar visitando, tiene que estar llamando, tiene que estar recordando, tiene que estar cambiando pañales, tiene que estar echando talcos, tiene que estar dando compotas, estar consintiendo a la gente, porque la gente es berrinchuda y no madura. Hay gente que está acostumbrada a que le estén invitando, llamando, que la pasen a traer. Si no la pasan a traer, no va a la iglesia. Si no la llamaron, no va a la iglesia. Si no la han visitado durante una semana, no va a la iglesia. Esta es una persona niña, no produce, sino que siempre está pidiendo. El pastor da palabra y palabra, pero cuando dice, hermano, por favor, ayúdeme a tal actividad, no ayuda porque la persona no produce, es niña. ¿Cómo saber que tenemos un niño espiritual en la iglesia? Que soy niño, no produzco. Entonces la pregunta que le podríamos hacer a la persona, ¿usted en qué produce en la iglesia? ¿En qué apoya un ministerio? Claro. Si usted no apoya un ministerio, aunque sepa mucho la Biblia, usted es un niño, porque no produce. Claro. No sé si me explico. Sí. No digamos los berrinchudos que ni siquiera van a la escuela, los que no van ni a la iglesia. Y hay gente que cree que sabe mucho del evangelio, que entonces va a una iglesia y dice, eso ya me lo sé, entonces esta iglesia no me sirve de nada porque ya lo sé todo. Ya recorrió todas las iglesias y no hay ninguna iglesia que le dé la talla. Esa es una actitud de niño. Claro. Ese es un niño. Y entonces ese es el problema de los niños, que no pueden crecer, no pueden madurar. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué hay que madurar? Porque el Señor viene pronto. Porque un día seremos llamados a juicio. Sí. Y cuando sea la resurrección para el arrebatamiento, el Señor no va a resucitar niños. Claro. Tú no ves en el arrebatamiento de la iglesia que se vayan niños. Todos los que se van en el arrebatamiento son maduros espirituales, no niños. ¿Por qué? Porque el niño no soporta el evangelio profundo, sólido en la tierra, que va a soportar el del cielo. El arrebatamiento es un claro, mensaje, una resurrección, una transformación para maduros. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor venga, se va a llevar una iglesia en toda su mancha, en toda su gloria, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Entonces el arrebatamiento es de vencedores, no es de niños berrinchudos que no se congregaban, que peleaban con todo el mundo de la iglesia, porque esa es una manifestación de los niños, es que espirituales que no maduran, es que se pelean con todos.
Entonces, aparte de la dependencia que hay hacia las personas que me invitan, que me hablen, si no me hablan yo me voy de esta iglesia, si no me apoyan me voy. Entonces, realmente estamos viviendo un estancamiento espiritual. Y lo más triste es que los inmaduros pues parecen esclavos, parecen mundanos. Claro. Y ese es el mal testimonio que se le ha dado a la iglesia. Sí. ¿Cómo ves? Bien, bien, pero preocupante, porque realmente tenemos actitudes que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos teniendo actitudes de niños, como lo estás diciendo, ¿verdad? Yo creo que es súper importante leer la palabra. Creo que si ya de plano en nuestra inmadurez tenemos lo que es ¿cómo le podemos llamar? Que somos muy arrogantes, ¿verdad? Y no nos gusta recibir el consejo, el orgullo el consejo de un pastor, de una persona. Pues vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque es nuestro ejemplo más grande, ¿verdad? Es el instructivo que nos dan para llegar a ser una persona de bien, una persona ejemplo, que es lo que deberíamos de ser, ¿verdad? Definitivamente. Algo que caracterizó mucho a Jesús es que él era niño. Y de niño él ya podía predicar y enseñar. Sí. Él tenía la edad de 12 años y dejó a los sabios del templo con la boca abierta. Sin embargo, a pesar de lo que ya sabía de la palabra, el Padre no lo mandó a predicar hasta que cumplió 30 años. Sí. No porque no tuviera el conocimiento a los 12, lo que no tenía era la madurez. Entonces eso te dice que Dios quiere usar maduros, no niños. Claro. De hecho, a mí me gusta cuando los niños predican niños a niños. Pero para mí sería vergonzoso que niños ministraran la palabra y a la iglesia a los adultos. Claro. Eso realmente no es una bendición. Eso realmente es un problema espiritual. Cuando Dios reprende a Israel, lo reprende por su idolatría, por su inmadurez, por su carnalidad, por su desobediencia, por su incredulidad. Entonces Dios le dice en Isaías 3:11 a Israel: ay del impío, le va a ir mal al impío, porque según las obras de sus manos le serán pagado. Ahora, oye el verso 12: los opresores de mi pueblo son niños, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, que son niños y mujeres, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea que no es normal que un niño predique en una congregación. Que niños prediquen a niños, estamos de acuerdo. Pero que niños nos enseñen a los adultos es una vergüenza, ese es un juicio que Dios le colocó a Israel por su pecado. Nota que no es algo, ay, qué lindo, que predique el niño a la iglesia. Eso no es normal. Porque lo normal es que los maduros prediquemos la palabra. Por eso Jesús, hasta los 30 años, pudiendo predicar desde los 12, claro, no lo autorizó el Padre ni lo habilitó para predicar. Hasta que llegara a su hasta madurez. que llegó a la madurez. Y estamos hablando de una madurez emocional, pero también una madurez espiritual. Entonces sería bueno tomar en cuenta el consejo de Pablo, que no estén ministrando niños espirituales, no neófitos, no recién convertidos, no nuevos, sino que le demos un tiempo a la gente para desarrollarse, para conocer la palabra, para poder disfrutar el evangelio a Cristo Jesús, conocer más de su palabra, de la doctrina, y entonces ponerlos a ministrar. Es un crimen poner a ministrar a un niño que definitivamente no va a poder sobrellevar las cosas que son fuertes para un niño. Claro. Amigos televidentes, espero que lo que nosotros platicamos con mi hija a usted también le interese y allá en casa le bendiga. Que el Señor le siga bendiciendo. En la Iglesia Venció Jesús los estamos esperando con los brazos abiertos.